Unos secuestradores atacaron a una joven en plena calle. Estaban seguros de que nadie intervendría y de que todo saldría según lo previsto. Pero justo cuando parecía que no había salida, Ronda Rousey salió de entre las sombras y, en cuestión de segundos, todo cambió. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. La noche había caído sobre la ciudad como un manto espeso y húmedo, cubriendo cada esquina con un velo de silencio inquietante. El barrio donde caminaba Naomi, una joven estudiante de apenas 19 años, parecía distinto cuando el sol desaparecía. Durante el día, las calles bullían con la vida rutinaria de los transeúntes, el bullicio de los vendedores ambulantes y los niños que regresaban de la escuela. Pero ahora, en esa hora incierta entre la calma y el peligro, el paisaje se transformaba en un escenario hostil, como si esperara algo inevitable. Los faroles colgaban torcidos y emitían una luz amarillenta que parpadeaba de manera irregular, incapaz de disipar del todo las sombras. Los charcos de lluvia acumulada reflejaban los neones de un par de tiendas que aún resistían abiertas, con sus carteles titilando como si estuvieran al borde de la extinción. Había un olor a gasolina y a humedad en el aire, mezclado con ese aroma metálico propio de las noches frías en que el cemento guarda los recuerdos del día. Naomi avanzaba con paso decidido, aunque en su interior sabía que aquel trayecto la incomodaba más de lo que quería admitir. Llevaba puesto un abrigo deportivo y unos vaqueros, el cabello recogido en una coleta alta que dejaba al descubierto sus rasgos juveniles y el cansancio en sus ojos. En la espalda cargaba su mochila con libros y apuntes, recordatorio del largo día de clases en la universidad. Había permanecido en la biblioteca hasta tarde, repasando exámenes y adelantando trabajos, con esa mezcla de responsabilidad y ambición que siempre la impulsaba a seguir adelante, aun cuando sus amigos insistían en que debía aprender a relajarse. Ahora, sin embargo, en esa calle solitaria, esa misma ambición se sentía lejana, sustituida por una tensión latente que le recorría el cuerpo desde la nuca hasta los tobillos. Apretó los auriculares en sus oídos, dejando que una suave melodía de jazz la acompañara, pero pronto retiró uno de ellos. Había escuchado algo, un ruido apenas perceptible, como un roce contra el pavimento. Se detuvo por un instante, conteniendo el aliento, y giró la cabeza. Nada, solo la línea interminable de faroles y ventanas cerradas. «Tranquila, Naomi», se dijo, reprendiéndose a sí misma por su nerviosismo. Reanudó el paso, esta vez un poco más rápido, con la esperanza de llegar cuanto antes a la avenida principal, donde aún había taxis y algún que otro autobús nocturno. Pero esa sensación persistía. El presentimiento de que no estaba sola crecía con cada esquina. Su respiración comenzó a acelerarse, y aunque trataba de mantener la compostura, su mano derecha se aferraba con fuerza a la correa de la mochila, como si en ese gesto pudiera encontrar seguridad. El silencio de la calle era tan profundo que el eco de sus propias pisadas se volvía perturbador. Cada sombra parecía moverse. Cada reflejo en los charcos tenía vida propia. De repente, al doblar por un callejón estrecho que solía usar como atajo, lo vio. Una furgoneta blanca estacionada con las luces apagadas, su carrocería cubierta de polvo y barro. La puerta lateral estaba apenas entreabierta, lo suficiente para que una tenue luz interior escapara en forma de línea quebrada. Su corazón dio un salto, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió cómo el aire a su alrededor cambiaba. 3 figuras emergieron de la oscuridad, cubriendo el espacio con una presencia abrumadora. Llevaban mascarillas negras que ocultaban casi por completo sus rostros, y sus movimientos eran seguros, coordinados, como si hubieran ensayado esa misma escena una y otra vez. «Buenas noches, muñeca», dijo uno con voz ronca, sosteniendo en la mano un cuchillo que brilló brevemente bajo la luz de un farol. Otro traía en las manos un par de esposas metálicas, que hizo tintinear con una sonrisa torcida bajo la tela de su máscara. El tercero, sin decir palabra, corrió hacia la furgoneta y abrió de par en par la puerta lateral, revelando un interior oscuro, preparado para tragarla sin dejar rastro. Todo estaba calculado. La sorpresa, la rapidez, la violencia contenida en sus movimientos. Eran cazadores que conocían bien su territorio, y Naomi, pensaron, era solo una presa más. El pánico se apoderó de ella.
Su primera reacción fue golpear con la mochila al más cercano, lanzando un grito desgarrador que resonó en las paredes del callejón. El impacto fue torpe, apenas suficiente para hacerlo retroceder unos pasos. Aprovechó ese instante para intentar correr hacia la calle principal, pero el del cuchillo la interceptó en un segundo, agarrándola por el brazo con brutalidad. La joven forcejeó, arañando, pateando, pero su fuerza era insignificante contra la suya. El hombre de las esposas se acercó por detrás y trató de inmovilizarla, mientras el de la puerta la esperaba con impaciencia. «¡Suelta!», gritó Naomi, su voz quebrándose entre la rabia y el terror. «¡Ayuda!». Pero no había nadie. Las ventanas cerradas, los edificios mudos, el mundo entero parecía haber desaparecido, dejándola sola con sus captores. El cuchillo brilló de nuevo cuando el hombre lo alzó cerca de su rostro, como advertencia. Naomi sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus ojos se llenaron de lágrimas involuntarias mientras luchaba por liberar sus manos. Cada segundo era una eternidad. Cada movimiento, una batalla desesperada contra lo inevitable. Los hombres, sin embargo, se movían con la seguridad de quien controla la situación. Sus gestos eran fríos, mecánicos, sin rastro de duda. El del cuchillo la empujó con fuerza hacia la furgoneta, mientras el otro trataba de colocarle las esposas. Naomi se resistía, pataleando con furia, mordiéndose el labio hasta sangrar. El miedo se mezclaba con la indignación. No podía aceptar que su vida terminara así, que todo su esfuerzo, sus sueños, fueran reducidos a un secuestro sin sentido en un callejón oscuro. Y entonces, el grito. Un grito suyo, nacido desde lo más profundo de su ser, tan intenso que rompió el aire estancado de la calle. Un grito que no era solo de miedo, sino de rabia, de negarse a ser silenciada. Ese alarido viajó por el barrio, rebotando en los muros y colándose por las grietas de la noche. Y ese grito, aunque Naomi aún no lo sabía, había alcanzado oídos dispuestos a escuchar. En una calle cercana, caminando con paso firme después de terminar un largo día de entrenamiento, alguien se detuvo en seco. Sus músculos reaccionaron antes que su mente, y la dirección de su mirada se clavó en la oscuridad de donde provenía aquel sonido. Era un tono que reconocía demasiado bien, el tono inconfundible del peligro y la desesperación. El instinto de combate despertó en su interior, sofocando cualquier duda. Sus pies comenzaron a moverse con rapidez hacia el origen del grito, y cada zancada era una promesa de enfrentamiento. Esa figura que avanzaba, invisible aún para los agresores, no era una vecina común, ni una testigo cualquiera. Era alguien con la capacidad de cambiar el destino de aquella noche. Naomi, mientras tanto, seguía luchando en vano. Sus brazos estaban casi inmovilizados, y ya sentía el frío metálico de las esposas rozándole la muñeca. La puerta de la furgoneta, abierta, era una boca negra que parecía esperar por ella con paciencia, como un monstruo hambriento. El cuchillo seguía amenazante cerca de su cuello, y el calor de la respiración del hombre que la sujetaba le recordaba que no había escapatoria posible. Al menos eso pensaba, porque en ese instante previo al desastre, justo cuando el destino parecía sellado, la presencia de una nueva figura se acercaba silenciosa, firme, como una tormenta contenida que está a punto de desatarse. El eco del grito de Naomi aún vibraba en las paredes húmedas del callejón, cuando una figura se aproximaba desde la avenida cercana. Era una mujer de caminar firme, con el paso decidido de quien no necesita apresurarse para imponer respeto. Ronda Rousey acababa de salir del centro comunitario, donde durante horas había estado entrenando a un grupo de adolescentes en técnicas básicas de defensa personal. La sesión había terminado hacía apenas media hora, y en su memoria todavía resonaban las risas nerviosas de las chicas, el sonido seco de los cuerpos cayendo sobre las colchonetas, y sus propias palabras insistiendo una y otra vez. La confianza es tu primera arma. No la pierdas jamás. Ahora, sin embargo, la satisfacción de haber enseñado algo útil se transformaba rápidamente en una alerta instintiva. Ese grito de auxilio no era uno cualquiera. Sabía reconocer la diferencia entre un llamado banal y un clamor desesperado. Este último era un clavo ardiendo en el aire de la noche, y ella no iba a ignorarlo. El barrio donde se encontraba no era desconocido para Ronda.
Había aceptado dar clases en aquel centro precisamente porque comprendía que muchas chicas de la zona vivían rodeadas de peligros cotidianos. Calles oscuras, esquinas dominadas por bandas, furgonetas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Había escuchado historias de desapariciones que nunca se resolvían, de chicas que no regresaban a casa después de clases. Rhonda no era ingenua. Sabía que los depredadores humanos se movían con la misma astucia que los animales salvajes. Y lo que acababa de oír era la confirmación de que la caza estaba en marcha esa noche. Aceleró el paso. Su cuerpo, acostumbrado a la disciplina del combate, reaccionó con precisión. El cansancio de las horas de entrenamiento se desvaneció, reemplazado por una claridad absoluta. Cada fibra de sus músculos parecía despertar, preparada para lo que viniera. Giró la esquina y entonces la vio. La escena era clara, aunque el parpadeo irregular de un farol la bañaba en una luz casi irreal. Naomi forcejeaba contra dos hombres que trataban de inmovilizarla, mientras un tercero sostenía un cuchillo demasiado cerca de su cuello. A unos metros, la puerta lateral de una furgoneta abierta esperaba como un abismo dispuesto a engullirla. No había espectadores, no había ayuda, solo ellos, la víctima y un callejón empapado de silencio. Rhonda respiró hondo. Su rostro no mostró ni sorpresa ni pánico. Lo primero que aprendió en su carrera, tanto en el tatami como en el octágono, fue que la calma era un arma más letal que cualquier golpe. Dio un par de pasos hacia adelante, lo suficientemente firmes como para que los hombres notaran su presencia. Y así fue. Las cabezas cubiertas con pasamontañas se giraron casi al unísono, y por un instante, solo un instante, la tensión se convirtió en incertidumbre. «Suéltala», dijo Rhonda con una voz serena que cortó el aire como una cuchilla invisible. Los hombres la observaron con sorpresa. Su figura atlética bajo la chaqueta deportiva, la seguridad en su postura y el tono de su voz los desconcertaron. No era el tono de alguien que ruega, ni el de alguien que teme. Era una orden. El del cuchillo se echó a reír, una carcajada seca y nerviosa, que trataba de disfrazar el ligero temblor que le recorrió la mano. El de las esposas levantó el brazo, mostrándolas como si fueran un trofeo. «Mira lo que tenemos aquí», dijo burlón. «Otra que quiere jugar a la heroína». El tercero, el de la puerta, chasqueó la lengua con fastidio. «No perdamos tiempo. Mételas a las dos y nos vamos». Pero Rhonda dio otro paso adelante, sin alterar la calma de su expresión. Sus ojos se fijaron en los de Naomi, que la miraba con una mezcla de terror y súplica. Esa mirada era suficiente para Rhonda. No había vuelta atrás. «Escuchen bien», prosiguió con un tono tan frío que les heló la sonrisa. «Si la sueltan ahora, todavía tienen una oportunidad de marcharse caminando». Las carcajadas resonaron en el callejón. Uno de ellos escupió al suelo y se abalanzó hacia ella con gesto desafiante. Rhonda no se movió hasta que lo tuvo encima. Entonces, en un movimiento casi imperceptible por su rapidez, atrapó el brazo extendido del hombre y lo proyectó sobre su hombro con un ippon seoi nage, ejecutado con una perfección devastadora. El cuerpo del agresor voló por el aire y se estrelló contra el asfalto con un golpe seco que hizo eco entre las paredes de ladrillo. El sonido del impacto fue tan brutal que incluso Naomi dejó de forcejear por un segundo, incrédula. El hombre quedó tendido, aturdido, sin comprender qué había ocurrido. El del cuchillo dio un paso atrás, sorprendido. El de las esposas soltó a Naomi con brusquedad, empujándola hacia el suelo. La joven cayó de rodillas, jadeando, y miró a la mujer que acababa de aparecer como si fuera una aparición imposible. La incredulidad se mezclaba con un atisbo de esperanza que apenas se atrevía a florecer. Rhonda, por su parte, no le quitó la vista a los agresores. Avanzó un poco más, situándose entre ellos y la furgoneta, como si su sola presencia bastara para cerrar la boca de ese monstruo metálico que los esperaba. «¿Quién demonios eres?», gruñó el del cuchillo, intentando recuperar la compostura. «Alguien que no piensa dejar que te lleves a nadie más», respondió Rhonda, aún con esa calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. La tensión se palpaba. Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida. Uno de ellos se inclinó para ayudar al que seguía en el suelo, pero éste apenas podía moverse. En ese instante,
El eco de la caída aún parecía flotar en el aire, recordándoles que lo que tenían enfrente no era una mujer común. Naomi respiraba con dificultad. El miedo todavía la atenazaba, pero su cuerpo empezaba a reaccionar al extraño alivio de no estar sola. Sus manos temblaban y sus ojos seguían fijos en la desconocida. Algo en el tono de su voz, en la seguridad con que se movía, le devolvía un fragmento de esperanza. Había aparecido alguien dispuesto a enfrentar lo que ella no podía. El del cuchillo, tratando de recuperar la iniciativa, sonrió con cinismo. Eres valiente, pero estás sola. 3 contra 1. Y créeme, no queremos hacerte daño. A menos que insistas. Ronda no respondió. Su silencio era más pesado que cualquier amenaza. Dio un paso más, bajando ligeramente la barbilla, los hombros relajados, como si se preparara para un combate que ya conocía de memoria. Sus ojos eran acero puro. Ese instante de calma antes de la tormenta era suficiente para que incluso los más experimentados dudaran. Y ellos lo hicieron. La seguridad que habían mostrado al principio empezaba a resquebrajarse. Y aunque intentaban ocultarlo tras gestos agresivos, la incertidumbre se había colado en sus movimientos. Naomi, arrodillada aún en el suelo, entendió en ese preciso momento que algo había cambiado. La cacería que había comenzado con ella, como presa, estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Y mientras los hombres se preparaban para lanzarse de nuevo, la figura serena de Ronda Rousey estaba lista para demostrar que aquella noche, en ese callejón olvidado, habían elegido a la víctima equivocada. El cuerpo del primer agresor seguía tendido en el suelo, intentando recobrar el aliento después de haber sido lanzado como un muñeco contra el pavimento. Sus compañeros lo miraban de reojo, desconcertados, incapaces de comprender cómo aquella mujer había logrado derribarlo con tanta facilidad. El eco del golpe aún resonaba en los muros húmedos del callejón, como un recordatorio de que esa noche no iba a desarrollarse según sus planes. Ronda permanecía de pie, sin mostrar signos de cansancio ni miedo, como si su cuerpo entero estuviera diseñado para ese instante. No necesitaba gritar ni alardear. Su simple postura, con las manos relajadas y los pies firmes, irradiaba una seguridad que desarmaba tanto como cualquier ataque físico. Naomi, todavía en el suelo con las rodillas raspadas y las manos temblorosas, no podía apartar la mirada de aquella desconocida. El terror que había sentido al estar a punto de ser arrastrada a la furgoneta comenzaba a transformarse en una mezcla de asombro y esperanza. Era como presenciar un milagro, una aparición inesperada que le arrancaba del abismo justo cuando ya se había resignado a caer. Su respiración seguía agitada, pero la fuerza de la voz de esa mujer y la precisión de sus movimientos le devolvían la fe en que quizás no todo estuviera perdido. ¿Qué esperan?, gruñó el del cuchillo con un brillo de ira en los ojos. Acabemos con ella de una vez. Las palabras fueron la señal para que el segundo agresor, el que aún sostenía a las esposas, se lanzara contra Ronda con un rugido más de furia que de valor. Ella no se movió hasta que lo tuvo encima, y entonces, con un giro rápido, atrapó su muñeca y lo proyectó hacia el suelo. El metálico sonido de las esposas al chocar contra el pavimento se mezcló con un gemido de dolor. Antes de que pudiera recuperarse, Ronda presionó con la rodilla su hombro, inmovilizándolo. El hombre chilló, retorciéndose, incapaz de librarse de la presión. El del cuchillo se lanzó entonces hacia adelante, convencido de que esta vez lograría sorprenderla. Ronda calculó su movimiento con frialdad. El cuchillo descendió como una amenaza directa hacia su costado, pero ella se adelantó, atrapando la muñeca armada y girándola con un movimiento brusco. El agresor gritó cuando sintió cómo su articulación cedía bajo la presión, y el arma cayó al suelo con un repiqueteo metálico que rebotó en las paredes. Sin soltarlo, Ronda lo empujó hacia atrás con un violento giro de cadera que lo mandó a chocar contra la furgoneta. El golpe resonó como un tambor en la carrocería, y por un instante todo quedó suspendido en el silencio. «No saben en lo que se han metido», murmuró ella, apenas audible, pero lo suficiente para que Naomi lo escuchara. El tercer hombre, el que había abierto la puerta de la furgoneta, dudaba ahora. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba a sus compañeros en el suelo, doblegados en cuestión de segundos.
La seguridad que los había acompañado al inicio se evaporaba con rapidez. Sin embargo, la desesperación lo empujó hacia adelante. Corrió hacia Ronda intentando sujetarla por la espalda, confiando en que al atacarla por sorpresa podría inmovilizarla. Naomi quiso advertirla, pero la escena se resolvió antes de que pudiera emitir palabra. Ronda, percibiendo su movimiento por el leve cambio en el aire, giró sobre sí misma con una velocidad impresionante. Su codo se clavó en el torso del hombre, cortándole la respiración. Cayó de rodillas, con las manos en el estómago, jadeando con un dolor que lo hacía incapaz de levantarse. Naomi no podía creer lo que veía. Cada gesto de aquella mujer parecía parte de una danza precisa y letal, un despliegue de fuerza y técnica que nada tenía de espectáculo cinematográfico. Era real, crudo, sin adornos. El crujido de las articulaciones, los golpes secos contra el suelo, la respiración entrecortada de los agresores. Todo era tan tangible que le erizaba la piel. Por primera vez comprendió que estaba ante alguien que dominaba su propio cuerpo como un arma, alguien que podía enfrentarse a varios hombres armados y aún así mantener el control. Uno de los atacantes, el del cuchillo, intentó levantarse tambaleante. Con una mezcla de rabia y humillación, se abalanzó de nuevo contra Ronda, aunque su brazo aún colgaba dolorido. Ella lo recibió con un barrido rápido de pierna que lo derribó otra vez, esta vez de espaldas contra el pavimento. Un gemido de dolor escapó de su garganta, y el eco de su caída fue como un golpe final a su arrogancia. Los demás se removían en el suelo, aturdidos, sin fuerzas para reincorporarse de inmediato. Naomi sintió un nudo en la garganta. Quiso levantarse para correr, pero sus piernas apenas respondían. En cambio, permaneció observando, como si presenciar aquella lucha fuera parte de un destino inevitable. Su miedo se mezclaba con una admiración creciente. Esa mujer desconocida no solo estaba enfrentando a sus captores, estaba revirtiendo la situación, devolviendo a la víctima la dignidad que le habían intentado arrebatar. Cada segundo que pasaba, la certeza de que podría sobrevivir se hacía más fuerte dentro de ella. Ronda, sin embargo, no bajó la guardia. Sus ojos se movían de un agresor al otro, evaluando quién sería el siguiente en atreverse. Su respiración era serena, controlada, como si estuviera en el tatami en medio de un entrenamiento, aunque el contexto fuera completamente distinto. Los hombres, por el contrario, respiraban agitadamente, con los cuerpos golpeados y el orgullo herido. La rabia los mantenía en pie, pero la confianza se había resquebrajado. ¿Quieren seguir?, preguntó Ronda, con esa calma glacial que resultaba más amenazante que cualquier insulto. El silencio se extendió unos segundos. Los tres se miraron entre sí, dudando, aunque la furia en sus gestos indicaba que aún no pensaban rendirse. El callejón parecía contener la respiración, como si el mismo aire esperara el desenlace. Naomi, con las manos apretadas contra el pecho, deseaba que todo terminara allí, pero comprendía que la pelea apenas comenzaba. La caza que había empezado con ella como presa ahora se transformaba en una confrontación directa. Y lo que antes era un plan bien calculado por parte de los hombres enmascarados, se había convertido en un escenario caótico que ellos no controlaban. Uno de los agresores se levantó de nuevo con torpeza, intentando recuperar la compostura, mientras el del cuchillo buscaba a tientas el arma caída en el suelo. La tensión crecía, y Naomi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que lo peor estaba por venir, pero también sabía que no estaba sola. Esa certeza la mantenía respirando, pegada al suelo, con el corazón latiendo con fuerza. Y frente a ella, Ronda se preparaba para lo inevitable, consciente de que la siguiente embestida sería aún más brutal que la anterior. La batalla apenas había empezado, y esa noche los depredadores iban a descubrir que la presa tenía dientes. El silencio que siguió a los últimos movimientos de Ronda fue espeso, casi irrespirable. El callejón parecía contener la respiración junto con Naomi, que seguía arrodillada, incapaz de apartar la vista de aquella escena que se desarrollaba frente a ella. Los tres hombres que aún quedaban en pie intercambiaban miradas rápidas, nerviosas, aunque intentaban ocultar su miedo tras gestos de agresividad. El del cuchillo, con el brazo dolorido y la frente perlada de sudor, se inclinaba para recuperarse mientras maldecía entre dientes.
El de las esposas, aún en el suelo, trataba de incorporarse apoyándose en la pared, y el tercero, el de la furgoneta, se levantaba despacio, con la respiración entrecortada tras haber recibido el golpe en el torso. La rabia los mantenía en pie, pero la confianza con que habían iniciado aquella cacería se había disuelto como humo. Ahora sabían que no era una víctima común la que se interponía entre ellos y su presa. Rhonda permanecía en el centro del callejón, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, las manos abiertas a los costados y la mirada fija en ellos. No mostraba ni un ápice de duda ni de fatiga. Su respiración era constante, profunda, casi serena, como si controlara no solo su cuerpo, sino el ritmo mismo del enfrentamiento. Esa calma, esa ausencia de miedo, era más perturbadora para los hombres que cualquier amenaza. Naomi lo percibía también. Había algo en la forma en que aquella mujer ocupaba el espacio que parecía imposible de quebrar, como si se tratara de un muro invisible que la separaba de sus captores. El primero en lanzarse fue el del cuchillo, decidido a recuperar el control. Con un grito gutural cargado de ira, se abalanzó sobre Rhonda, levantando el arma en un movimiento torpe pero desesperado. Ella se movió con precisión quirúrgica, desviando la trayectoria con un golpe seco en la muñeca y atrapando de inmediato el brazo del atacante. Un giro rápido, un crujido audible, y el cuchillo cayó de nuevo al suelo. El hombre soltó un alarido desgarrador, doblándose de dolor mientras Rhonda lo empujaba hacia atrás, haciéndolo chocar contra uno de sus compañeros. Ambos cayeron al pavimento en un amasijo de brazos y maldiciones. El tercero aprovechó ese instante para atacar por la espalda. Corrió hacia ella con la intención de sujetarla y derribarla. Naomi quiso gritar, pero todo ocurrió demasiado rápido. Rhonda, como si hubiera previsto cada uno de sus movimientos, giró sobre sí misma con un impulso calculado y lo recibió con un rodillazo directo al estómago. El impacto fue tan brutal que el aire salió de los pulmones del agresor en un jadeo agudo. Se desplomó de rodillas, con las manos sobre el abdomen, luchando por recuperar el aliento. El sonido de su respiración entrecortada se mezcló con los gemidos de los otros dos, creando un coro caótico de dolor y frustración. Naomi observaba todo con los ojos muy abiertos, sintiendo cómo su corazón latía con tanta fuerza que casi le dolía. Sus dedos, crispados contra el suelo, temblaban. Nunca había visto algo así. Nunca había imaginado que un ser humano pudiera moverse con tanta precisión, con tanta confianza en medio de un caos semejante. Cada acción de esa mujer parecía parte de una coreografía milimétrica, pero no había nada de artificio en ello. Era la realidad pura y brutal del combate. Y lo más sobrecogedor era la serenidad de su rostro, el dominio absoluto de la situación, pese a estar rodeada de tres hombres que, en cualquier otro contexto, la habrían superado sin dificultad. Uno de los agresores intentó ponerse en pie nuevamente, tambaleándose. Sus ojos ocultos bajo la máscara brillaban con una mezcla de odio y miedo. Se abalanzó hacia ella con los brazos extendidos, tratando de rodearla con su peso y derribarla al suelo. Pero Rhonda lo interceptó en el aire, utilizando su propia inercia contra él. Lo levantó por encima de su cadera y lo lanzó con un hipón perfecto que lo dejó tendido boca arriba, jadeando, incapaz de levantarse de inmediato. El sonido de su espalda chocando contra el pavimento hizo eco en las paredes del callejón, arrancando un gemido de Naomi, que no sabía si debía sentir alivio o terror ante semejante despliegue de fuerza. El del cuchillo, ya sin su arma, se incorporó con un rugido, sangrando por la comisura de los labios. Su furia era ciega, irracional. Corrió hacia Rhonda con los puños levantados, lanzando golpes desordenados que ella esquivó con movimientos fluidos, casi elegantes. En un momento, atrapó su brazo y lo retorció hacia atrás, inmovilizándolo contra su espalda. El hombre chilló, pero Rhonda no lo soltó hasta que lo empujó de frente contra la carrocería de la furgoneta, donde quedó colgando, aturdido, con la respiración agitada y los músculos tensos por el dolor. Naomi, incapaz de contenerse, se llevó las manos a la boca. El temblor de su cuerpo era ahora una mezcla de miedo y de asombro reverencial. Esa mujer había llegado de la nada y había convertido lo que parecía un secuestro seguro en un campo de batalla donde los cazadores eran las presas.
El aire mismo parecía vibrar con la energía del enfrentamiento, y ella sentía que asistía a algo que nunca olvidaría. El tercero, aún de rodillas tras recibir el golpe en el estómago, levantó la cabeza y lanzó un gruñido desesperado. Con un último esfuerzo, trató de abalanzarse sobre Naomi, quizá pensando que atrapando de nuevo a la chica, podría obligar a Rhonda a detenerse. Pero ella lo interceptó en el acto, adelantándose con una zancada rápida y colocándose entre ambos. El hombre apenas alcanzó a estirar la mano cuando recibió un golpe seco de antebrazo en el rostro. Su máscara se torció y la sangre comenzó a manar de su nariz. Cayó de espaldas con un gemido ahogado, incapaz de continuar. Rhonda permaneció inmóvil unos segundos, evaluando la situación. Sus enemigos yacían en el suelo, retorciéndose de dolor, intentando levantarse sin éxito. La furgoneta seguía abierta, testigo muda de un plan que se desmoronaba a cada instante. El aire estaba cargado de tensión, de respiraciones agitadas y de un silencio que pesaba más que cualquier grito. Naomi, aún arrodillada, la miraba con lágrimas en los ojos, incapaz de articular palabra. Sentía que acababa de presenciar algo imposible, como si una figura mitológica hubiera descendido al callejón para salvarla. «Levántate», dijo Rhonda, dirigiéndose a Naomi con una voz firme pero no dura. «Ya no estás sola». Naomi parpadeó, intentando reunir el valor para ponerse en pie. Sus piernas temblaban, pero la fuerza de esa voz la impulsó a obedecer. Se incorporó lentamente, sujetándose la rodilla lastimada, y asintió con un leve gesto. El terror no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado de una chispa de esperanza. Sentía que aquella mujer desconocida había cambiado por completo el rumbo de su destino. Los agresores, aunque maltrechos, no habían sido derrotados del todo. Sus cuerpos aún se movían, sus quejas eran mezcla de dolor y de odio, y en esa penumbra húmeda del callejón, con la furgoneta aún abierta y el peligro latente, todos comprendían que la batalla no había terminado. El aire vibraba con la tensión de lo inevitable, como si el destino se preparara para un último y desesperado asalto. El callejón había quedado convertido en un escenario de jadeos, golpes amortiguados y cuerpos vencidos que se retorcían en el suelo. El olor a sudor, a sangre reciente y a metal oxidado de la furgoneta flotaba en el aire como una mezcla nauseabunda que recordaba a Naomi la brutalidad de lo vivido en apenas unos minutos. Aún de pie, aunque tambaleante, observaba a la mujer que se había interpuesto entre ella y aquellos hombres, esa desconocida que parecía imposible de derrotar. Rhonda respiraba con calma, controlando cada fibra de su cuerpo, sin mostrar fatiga a pesar de haber reducido a 3 agresores armados. Sus movimientos habían sido tan certeros que parecía que todo hubiera ocurrido en cámara lenta, aunque en realidad todo se había resuelto en apenas segundos. Sin embargo, el peligro no había terminado. De entre las sombras, uno de los hombres que había permanecido apartado hasta ese instante emergió con una calma distinta, más calculada. Era el que no se había lanzado aún al cuerpo a cuerpo, el que observaba mientras sus compañeros se precipitaban uno tras otro hacia la derrota. Su presencia era más inquietante precisamente porque no había gastado su fuerza en ataques fallidos. Sus pasos eran lentos, pesados, y cuando se detuvo a escasos metros de Rhonda y de Naomi, el sonido metálico de una corredera al ser accionada rompió el silencio. En su mano derecha sostenía una pistola negra, compacta, cuya silueta brilló bajo la luz parpadeante del farol. El aire pareció congelarse en ese instante. El poder cambió de manos con la simple aparición de aquella arma. Naomi sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió de su garganta. Sus ojos desorbitados pasaron de la pistola al rostro de Rhonda, buscando una reacción que pudiera darle consuelo. Rhonda, sin embargo, no mostró sobresalto alguno. Sus facciones permanecían serenas, su respiración firme. Era como si aquel cañón apuntándole al pecho no significara nada. No obstante, en lo más profundo de su mirada, se adivinaba un cálculo frío, una anticipación del movimiento siguiente. Sabía que estaba ante el momento más delicado de la noche, porque un error, un solo error, podía costarle la vida a ella y a la muchacha que protegía. «Se acabó», dijo el hombre, su voz grave y segura.
como si por fin hubiera recuperado el control que se les había escapado de las manos. El eco de sus palabras resonó en el callejón y retumbó en los muros de ladrillo. Ahora, las dos entrarán en esa furgoneta, y tal vez tengan suerte de salir de aquí con vida. El cañón de la pistola oscilaba levemente, pero el gesto de sus brazos era firme. Sus compañeros, desde el suelo, levantaron la cabeza con un brillo de esperanza. A pesar de sus cuerpos doloridos, sonrieron al ver la amenaza de fuego en manos de su líder. El equilibrio de poder se había volteado de nuevo, y aunque Ronda mantenía la calma, comprendía que no podía confiar en la mínima distracción. No había técnica de artes marciales que pudiera competir contra una bala disparada a corta distancia. Todo dependía del control de los nervios, de encontrar el instante exacto para actuar. Naomi, con las piernas debilitadas por el miedo, dio un paso atrás sin darse cuenta. El ladrillo frío de la pared le rozó la espalda y le recordó que no tenía escapatoria. Su corazón golpeaba en su pecho como un tambor desbocado y apenas pudo contener un sollozo. El hombre que apuntaba con la pistola la miró con desprecio y rió por lo bajo, disfrutando de su pánico. Luego desvió la vista hacia Ronda. «¿Tú?», dijo con un gesto de la cabeza. «Al suelo. Quiero ver cómo la campeona se arrodilla». La palabra resonó con ironía. El tono burlón revelaba que sabía quién era ella, o al menos había oído lo suficiente como para utilizarlo en su contra. Ronda inclinó apenas la cabeza, sin apartar la vista de él. Durante unos segundos pareció dudar, como si fuera a obedecer. Dio un paso lento hacia adelante, sus brazos relajados a los costados. El hombre apretó los dientes y la pistola se tensó en su mano. «He dicho al suelo», rugió, dando un paso más para acortar la distancia. Fue entonces cuando Ronda lo hizo. Con la misma rapidez con que había derribado a los anteriores, se inclinó hacia un lado, avanzando de forma inesperada en un ángulo que desorientó al agresor. Su brazo derecho se alzó como un latigazo, atrapando la muñeca armada con una fuerza que le arrancó un gemido al hombre. Antes de que pudiera reaccionar, un movimiento seco hizo que el arma girara en dirección contraria, y el cañón golpeó el muro con un chasquido metálico. El disparo no llegó a salir. El hombre forcejeó, pero el agarre de Ronda era implacable. Con la otra mano le sujetó el codo y lo retorció hacia abajo en un gesto que lo hizo perder el equilibrio. La pistola cayó al suelo, rodando unos centímetros hasta quedar fuera de su alcance. El grito del agresor llenó el callejón, un rugido de furia y dolor que hizo que Naomi se tapara los oídos por un segundo. Ronda, sin perder tiempo, lo empujó contra la pared, clavando su antebrazo en el cuello del hombre. El contraste entre la calma de su rostro y la violencia del gesto era sobrecogedor. El hombre intentó golpearla con el brazo libre, pero ella lo detuvo con una rodilla en el torso, cortándole la respiración. Su mano se deslizó alrededor de su cuello y lo atrapó en un estrangulamiento limpio, firme, imposible de romper. La lucha duró apenas unos segundos más. El cuerpo del agresor se agitó con desesperación, pero pronto la falta de aire lo debilitó. Sus brazos perdieron fuerza, sus movimientos se hicieron torpes, hasta que finalmente cedió, resbalando poco a poco hacia la inconsciencia. Naomi observaba la escena con los ojos húmedos, paralizada por la intensidad del momento. Había visto al hombre que sostenía la pistola pasar de un dominio absoluto a la derrota más humillante en un abrir y cerrar de ojos. Ronda, con sus manos firmes y su respiración tranquila, parecía una fuerza de la naturaleza, imposible de contener. Cuando finalmente dejó que el cuerpo del agresor se desplomara al suelo, todo el callejón quedó en silencio. El arma descansaba a un lado, inútil, como un trozo de metal inofensivo. Los demás hombres, aún tirados y adoloridos, contemplaban la escena con la certeza de que ya no tenían ninguna posibilidad. Ronda se inclinó lentamente, recogió la pistola y la deslizó con el pie hacia un rincón, fuera del alcance de cualquiera. Luego se volvió hacia Naomi. La muchacha temblaba de pies a cabeza. Sus lágrimas corrían por las mejillas, pero en sus ojos brillaba una mezcla de alivio y gratitud que no podía expresarse con palabras. Dio un paso inseguro hacia su salvadora, como si necesitara asegurarse de que era real y no una visión, producto de su desesperación. «¿Estás bien?», preguntó Ronda, su voz grave pero suave,
como si por primera vez esa noche bajara el tono de la confrontación para ofrecer consuelo. Naomi asintió con dificultad, aún sin poder hablar. Sus labios se movieron, pero las palabras no salieron. Lo único que pudo hacer fue soltar un sollozo y cubrirse el rostro con las manos. Rhonda se acercó despacio y le tocó el hombro con delicadeza. Una caricia ligera que transmitía más seguridad que cualquier discurso. Fue entonces cuando las luces azules y rojas comenzaron a iluminar la entrada del callejón. El murmullo de sirenas rompió la tensión restante, acercándose con rapidez. Los vecinos, alertados por los gritos y el estrépito de la pelea, habían llamado a la policía. El sonido de los motores y de los radios creaba una nueva atmósfera, distinta, como el final inevitable de un episodio que parecía interminable. Los hombres enmascarados, abatidos en el suelo, apenas tenían fuerzas para resistir. Cuando los primeros oficiales irrumpieron en el callejón con armas en mano, lo que encontraron fue una escena insólita. 4 sujetos reducidos, algunos con las articulaciones dislocadas, otros jadeando de dolor, y 2 mujeres en pie, una de ellas temblando, la otra erguida con la serenidad de quien acaba de librar una guerra silenciosa. Los agentes intercambiaron miradas incrédulas, sin comprender del todo lo que había sucedido allí. El instante más crítico había pasado, pero el eco de la violencia aún vibraba en cada rincón del callejón. Rhonda había enfrentado la amenaza de fuego con la misma entereza que al primer golpe, y había demostrado que incluso el arma más temida podía perder su poder frente a la sangre fría y la precisión. Naomi lo sabía ya. Su vida había estado pendiendo de un hilo, y esa mujer, esa desconocida, había sido la diferencia entre la oscuridad definitiva y una segunda oportunidad. El callejón seguía impregnado del olor a sangre, sudor y miedo cuando las luces de las patrullas comenzaron a teñir las paredes de ladrillo con destellos rojos y azules. Las sirenas, que unos minutos atrás parecían lejanas, se impusieron sobre todo lo demás, quebrando el silencio pesado que había dejado la lucha. Rhonda permanecía erguida, con los hombros tensos pero el rostro sereno, mientras observaba a los hombres caídos que apenas podían moverse. Algunos gemían en el suelo, otros respiraban con dificultad, y uno, el que había blandido la pistola, yacía todavía medio inconsciente, con el cuello marcado por el estrangulamiento. La furgoneta, con la puerta aún abierta, parecía un monstruo derrotado que no había logrado devorar a su presa. La escena era brutal, pero también extrañamente solemne, como si el tiempo se hubiera detenido para grabar en la memoria de todos que allí había ocurrido algo decisivo. Naomi seguía temblando, aunque poco a poco sus sollozos se volvían más silenciosos. Se había dejado caer contra la pared, incapaz de sostenerse del todo en pie, y sus ojos, rojos por las lágrimas, no se apartaban de la mujer que la había salvado. En su interior, la tensión acumulada estallaba en oleadas de alivio, incredulidad y agradecimiento. La joven sabía que de no ser por la intervención de aquella desconocida, ahora estaría dentro de esa furgoneta, camino a un destino del que nadie regresaba. La simple idea la hacía estremecerse de nuevo. Cuando los policías entraron corriendo al callejón con las armas desenfundadas, Naomi levantó las manos por reflejo, como si todavía sintiera que debía defenderse de algo. Pero enseguida comprendió que la pesadilla había terminado. Los oficiales se miraron entre sí, perplejos ante la imagen. 4 hombres enmascarados reducidos, 2 mujeres de pie, una en evidente estado de shock y otra completamente serena, como si acabara de salir de un entrenamiento y no de una batalla contra depredadores humanos. Uno de los agentes, con el uniforme arrugado y el rostro endurecido por la experiencia, se acercó a Rhonda con cautela, observando cada detalle. ¿Qué diablos pasó aquí?, preguntó con una mezcla de autoridad y desconcierto. Rhonda lo miró a los ojos sin apartarse. Su voz salió firme, sin necesidad de levantarla. Intentaron llevarse a la chica, no lo permití. El policía frunció el ceño, tratando de procesar la escena. Observó a los hombres en el suelo, uno de ellos aún retorciéndose de dolor, con el brazo torcido en un ángulo extraño. Luego volvió la vista hacia Rhonda, como si esperara una explicación más extensa, pero ella no añadió nada. No necesitaba hacerlo.
Los hechos hablaban por sí solos. Los demás agentes comenzaron a actuar con rapidez, esposando a los secuestradores, asegurando el arma que había quedado tirada y revisando la furgoneta. Los ruidos metálicos de las esposas al cerrarse resonaban en el aire como el sello final de aquella noche. Naomi fue la primera en reaccionar. Con voz temblorosa, apenas audible, se dirigió al oficial más cercano. Ellos me agarraron. Querían meterme en la furgoneta. Ella, señaló a Rhonda con la mano temblorosa. Ella me salvó. Las palabras salieron entrecortadas, pero la intensidad de su emoción fue suficiente para que los policías comprendieran la magnitud de lo ocurrido. Uno de ellos le ofreció una chaqueta para cubrir sus hombros y otro sacó una libreta para comenzar a tomar declaraciones. Naomi, sin embargo, apenas podía hilar frases completas. Sus ojos seguían clavados en la mujer que había cambiado su destino. Había un brillo en su mirada que no era solo de agradecimiento, sino también de admiración, de un respeto profundo que nacía del corazón. Rhonda se mantuvo en silencio, observando la escena con la misma serenidad con que había enfrentado la pelea. Cuando uno de los agentes se acercó para pedirle su versión de los hechos, ella simplemente explicó lo esencial. Había oído un grito, había corrido hacia el callejón y había actuado para impedir el secuestro. No añadió detalles sobre su nombre ni sobre su pasado. No hablaba de campeonatos ni de fama, solo de lo que había hecho esa noche. Para ella la historia no necesitaba adornos. Había vidas en juego, y la suya había intervenido porque así debía ser. Naomi, en cambio, no podía contenerse. Se acercó despacio a Rhonda, todavía con las piernas temblorosas, y la miró directamente a los ojos. Durante un instante no encontró palabras, solo lágrimas que volvieron a brotar sin permiso. Finalmente su voz se abrió paso entre el llanto. «¿Quién eres?», susurró con un tono que mezclaba incredulidad, gratitud y reverencia. Rhonda sostuvo su mirada. No había arrogancia en sus facciones ni deseo de reconocimiento, solo una calma que lo abarcaba todo. Sonrió apenas, un gesto leve pero sincero, y respondió con la misma sencillez con que había peleado. «Soy solo una mujer que no podía pasar de largo». La frase cayó sobre Naomi como un bálsamo. Sintió que todo su cuerpo se relajaba al escuchar esas palabras, como si la respuesta fuera suficiente para llenar el vacío de miedo que la había consumido. No necesitaba saber más. No necesitaba títulos, historias o explicaciones. Esa mujer, con su serenidad y su fuerza, había estado allí cuando más la necesitaba. Y eso bastaba. Los policías terminaron de cargar a los agresores en la furgoneta policial, cerrando las puertas con golpes secos que resonaron en la noche. Los pasamontañas fueron retirados y revelaron rostros endurecidos, hombres comunes que se ocultaban bajo el anonimato para cazar en la oscuridad. Ahora, sin embargo, estaban derrotados, y el callejón que había sido su territorio de caza se transformaba en el escenario de su humillación. Algunos vecinos se habían asomado desde las ventanas, susurrando entre ellos, tratando de entender lo ocurrido. Un par de ellos reconocieron a Naomi y se llevaron las manos a la boca, conmovidos por la cercanía de la tragedia. La joven, aún envuelta en la chaqueta que le habían prestado, se volvió hacia Rhonda una vez más. Esta vez sus palabras fueron más claras, aunque aún impregnadas de emoción. «Gracias», dijo con una voz firme que sorprendió incluso a los agentes cercanos. «Gracias por no dejarme sola». Rhonda asintió, sin necesidad de añadir nada más. Había cumplido lo que debía. No buscaba reconocimiento ni gratitud, pero aceptaba el gesto con la misma serenidad con que había enfrentado a los agresores. Se giró hacia los oficiales, que aún parecían incrédulos, y caminó hacia la salida del callejón. Su silueta se recortó contra las luces intermitentes de las patrullas, y por un momento Naomi temió que desapareciera sin dejar rastro, como una aparición destinada a salvarla solo una vez. Corrió un par de pasos hacia ella, como si quisiera detenerla, pero se quedó inmóvil al comprender que no había necesidad. Esa mujer ya había hecho lo que tenía que hacer. No necesitaba quedarse para que su huella perdurara. El aire de la noche era distinto ahora. El mismo callejón que minutos antes había sido escenario de un secuestro, se convertía en el lugar donde la esperanza había renacido. Naomi respiró hondo,
dejando que el frío de la madrugada llenara sus pulmones. Sintió el dolor en sus rodillas, los rasguños en sus manos, pero también sintió algo más. La certeza de que la vida no había terminado allí, que le habían devuelto la oportunidad de seguir adelante. Y en esa certeza comprendió la lección más importante de todas. La verdadera fuerza no se mide en títulos ni en fama, sino en la capacidad de proteger a quienes no pueden defenderse. Cuando las patrullas finalmente se marcharon, llevándose a los secuestradores esposados y dejando tras de sí el silencio intermitente de las luces que se apagaban, Naomi permaneció un instante más en el callejón. Miró la puerta abierta de la furgoneta, ahora vacía, y luego al lugar donde Rhonda había estado de pie unos minutos antes. Cerró los ojos y dejó que una lágrima final resbalara por su mejilla. No sabía si volvería a ver a esa mujer, pero en lo más profundo de su corazón sabía que nunca la olvidaría, porque esa noche había aprendido que incluso en la oscuridad más profunda, alguien podía aparecer, fuerte y sereno, para recordarle que el mal no siempre triunfa. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene. Mira también los próximos videos y descubre más historias que te dejarán sin palabras. Y no olvides compartir este video con tus amigos. Ellos también tienen que verlo.